Que el Señor bendiga a su iglesia en esta noche. Amén. Continuamos con el tema del emocionalismo. Lo único que hacemos una especie de paréntesis, ya que en vez de hacer solamente un estudio donde voy a estar exponiendo sobre el tema, quisiéramos dedicar esta noche para una sección de preguntas y respuestas. Sé que la última vez que hablamos sobre esto fue dos jueves atrás, si no me equivoco. Pero de forma rapidito, ¿verdad? Para ponernos en contexto, antes de pasar a las preguntas, discutimos y estudiamos la última vez sobre el emocionalismo. ¿Qué, hermanos? ¿Qué puntos o conceptos o palabras claves mencionamos sobre este tema que son cruciales para la decencia y el orden que se demanda de parte de Dios? Yo digo el brincoteo, así, Ajá, sí. ¿Cómo se le dice a eso? Ok. Bueno, el hermano Daniel hace comentarios sobre un tipo de comportamiento manifestado en lo que podría conllevar el desorden. ¿Alguna otra cosita? La soberanía. Soberanía de Dios. Eso es algo muy importante, hermano, la soberanía de Dios. Y discutimos en algún punto que una buena intención no es suficiente para poder agradar a un rey. Se requiere entender cuál es la voluntad del rey para poder complacer a ese rey, ¿verdad? Y como Dios es soberano, no es como a mí me parezca, ni lo que me guste, sino es lo que a Él le plazca. Muy importante. ¿Algún otro detalle? ¿Qué tienen que decir sobre el emocionalismo? ¿Las emociones son malas en sí mismas? No, really, no. El pastor ahorita mencionó que se emocionó, pero no provocó desorden ni algo indecente, sino se compartió su felicidad, su alegría, su emoción por unas buenas nuevas que recibió, ¿no? Y totalmente decente, ¿no? Exacto. Podemos reír, podemos llorar, pero el emocionalismo lo que realmente afecta, hermanos, es el principio del amor, ¿verdad? Como dijimos, el amor no busca lo suyo propio, sino el bienestar del hermano, ¿no? De la persona que uno ama. Y si tenemos eso en mente, pues entonces nuestro comportamiento, nuestras palabras, etcétera, irán alineados de una forma que no afecten el derecho de mi hermano, ¿no? Si estamos gritando, si estamos haciendo como bien nos parezca alejados de lo que está haciendo el resto de la iglesia, pues viola ese principio del amor. Y creo que básicamente, ¿verdad? En las primeras 3 partes o 4 que habíamos discutido, eso hace un buen compendio, ¿verdad? Y un buen resumen de lo que hemos discutido. Y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, tomando en consideración, hermanos. Sí, voy a ponerlo también acá en mi celular por si acaso hay algunos hermanos de Facebook. Saludos de una vez. Que el Señor los bendiga. Si acaso tienen... Oh, pastor, ¿te vas a leer las preguntas? Sí, yo las leo aquí, sí, para que Ok, tú te está más enfoques fácil. ahí. Okay, más fácil. Sí, sí. Pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tomando en consideración el texto base de esta noche, que es 1 Corintios 14:40, ¿verdad? La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero hágase todo, hermanos, decentemente y con orden, ¿verdad? Un versículo bastante totalitario, nos dice algunas cosas, no, absolutamente todo. Cuando empezamos el estudio del emocionalismo, dijimos que está lo que se conoce como el orden del culto y la vida secular. En ambos escenarios somos cristianos, hermanos, ¿verdad? Hay cosas que aplican en ambos escenarios, pero principalmente en el orden del culto, dijimos que la normativa de Génesis y Apocalipsis era limitarse a lo que Dios ya ha establecido para celebrar el culto, ¿verdad? Y dijimos varios ejemplos sobre Noé, sobre los diferentes profetas, etcétera. Y qué diferente hubiese sido sus obras si hubiesen decidido añadirle su propio estilo, su propia mentalidad, su propia filosofía, etcétera. En el caso de su vida secular, la cosa cambia un poquito, pero eso es un tema tal vez para la parte 5 o 6, luego que podamos cerrar bien el orden del culto.
Ahora sí, hermanos, preguntas y respuestas. No sé si hicieron la asignación de haber meditado o pensado sobre alguna pregunta que surgió, porque yo sé que pude percibir que hubo algunos detalles que a lo mejor no fueron claros del todo, o si fueron claros, a lo mejor tienen preguntas sobre algún otro tema en particular concerniente a esto o al orden del culto. Sin timidez. Vamos para edificarnos mutuamente, hermano. Y aquí no va a haber personas correctas o incorrectas, van a haber personas bíblicas o no bíblicas, es lo único. Exacto. Y yo diría como pregunta, ¿verdad? Y el mismo capítulo 14 de Primera de Corintios respondería a la pregunta, ¿verdad? Que quizás abriría el panorama para comentar. Y es que, por ejemplo, en 1 Corintios 14 se enfoca en dos cosas, que es en la profecía y en el hablar en otros idiomas. Okay. O sea, noten que estoy usando la palabra idiomas porque eso es lo que quiere decir la Biblia con lenguas. O sea, estamos hablando aquí de hebreo, arameo, griego, el latín que hablaban los romanos, y cualquiera de los otros idiomas que hubieran en aquella región, los árabes, etcétera, etcétera. Pero entonces la pregunta sería, ¿estaba Pablo limitando esta instrucción de orden y decencia a esas dos cosas solamente? ¿O eso es algo que aplica para cualquier cosa en el culto, en el orden de culto? Sí, muy buena pregunta. Básicamente lo que el pastor le está presentando es si los ejemplos que dio Pablo concernientes a la profecía y las lenguas, que las lenguas discutimos ya en uno de los estudios que se refieren a idiomas humanos. El único pasaje que menciona lenguas angelicales es dentro de un contexto hiperbólico y de unos elementos, entre elementos de imposibles. Lo cual de verdad que no hace mucho sentido, ¿verdad? Referirnos a lenguas angelicales como tal cosa, como si existieran o se practicaran dentro del culto. Entonces el pastor menciona, si cuando Pablo dice, ¿verdad? Que uno a la vez, u otro interprete, ese orden, esos principios, ¿se deberían de aplicar solamente al don de profecía y de lenguas o debería ser a todo tipo de don o todo tipo de comportamiento dentro del culto? ¿Qué ustedes creen, hermano? Debería ser a todo comportamiento en el culto. Okay, Carlos dice que la decencia, el orden, turnos, aplicaría a todo tipo de don, todo tipo de comportamiento, todo tipo de manifestación que se dé dentro del culto. ¿Alguien difiere? Y que alguien sepa identificar las lenguas que se están hablando, por ejemplo. Sí, claro. La hermana menciona que si una lengua, a pesar de que sea uno a la vez, si nadie la entiende, pues no hace sentido. El propósito es que la iglesia sea edificada, hermano. Recordemos que discutimos cuando leímos el 13 y el 14, que todo don, toda manifestación se hace con un fin y propósito que es la edificación de la iglesia. Entonces, si alguien habla una lengua desconocida, sin interpretación, ¿nos estamos edificando? Ok, perfecto. Entonces, como bien dijo el hermano Carlos, se debería aplicar a todo. La decencia, el orden, a todo. Y como leímos en el texto base, 14:40 lo confirma. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y no solamente el versículo 40, sino que el mismo capítulo completo 13, que habla sobre el amor, nos dice y nos critica que básicamente el que busca lo suyo no tiene amor, porque el amor no busca lo suyo. Ok, ¿alguna pregunta sobre eso? Sobre lo que dijo el pastor, si la decencia, el orden, los turnos, el orden lógico se debería aplicar a la profecía y la lengua. ¿Alguna pregunta sobre eso? Yo creo que pudiéramos dar un ejemplo. Un ejemplo que yo quisiera dar, ¿verdad? Para que veamos, porque acordémonos que esto se le escribió a una audiencia. Sí, los corintios. A los corintios. Ellos tienen un contexto diferente al nuestro. En el contexto de ellos vivían en una ciudad sumamente pagana. Y los corintios trajeron
al culto lo que ellos vivían en el paganismo. Por eso es que había ese desorden. Y uno de esos desórdenes era ese, el de, en el paganismo se hablaba con los dioses. Claro, era bajo la influencia de ciertos alucinogénicos que ellos utilizaban. Provocaba un estado de éxtasis. Estado de éxtasis, de frenesí, de trance, etc. Y comenzaban a hablar jeringonzas, no lenguas, jeringonzas, balbuceos. Y la costumbre era decir, nadie le entiende porque están hablando con los dioses. Entonces vemos una conexión ahí con Pablo cuando le dice, el que habla en lengua no le habla a los hombres sino a Dios. Eso es mayormente una crítica. Están imitando a los paganos, ¿verdad? Y si vamos a ver, muchas de las cosas que queremos evitar es la conducta del mundo. Eso es lo que el principio que hay detrás de eso. Evitar la conducta del mundo. ¿Cómo se comporta el mundo? Cuando vemos en Efesios 5:18 que dice, no os embriaguéis con vino. ¿Cómo se comporta el mundo? Sin cordura, sin sobriedad, escandalosos, Sin inhibiciones. sin inhibiciones. ¿Entiendes? O sea que, y yo haría la pregunta, si usted va a una cita médica, ¿verdad? Está esperando en la oficina del doctor. ¿Cuál va a ser su conducta ahí en la sala de espera mientras espera que le llamen su nombre? Bueno, es esperado, ¿verdad? Se espera que sea de decencia y con orden, ¿verdad? Exacto. Sin tener que llamar la atención innecesariamente. Y si hay una revista, pues la lee, ¿verdad? O si está en el celular, pues pero calladito, tranquilo. Y muchas veces observamos que si hay padres con sus hijos, los hijos se empiezan a volver inquietos porque están aburridos. Pero ¿qué hace el padre? Lo trata de mantener en orden. O sea, porque hay un principio de comportamiento en ese lugar. Claro. Pero imagínense que yo empiece a brincar en la oficina del médico. Tirar la silla. O a estar hablando alto ahí, ¿qué va a suceder? Se van a paniquear las personas, se van a... Sí, tal vez la llaman a seguridad, lo boten. Sí, va a causar preocupación. Para que se aquiete. Exacto. Pues, hermanos, no aplica el mismo principio vamos a poner en la iglesia, ¿verdad? Cuando vemos que, por ejemplo, vamos a tomar, y lo que estoy hablando es lo que yo veo y oigo, yo mismo por experiencia, no en esta iglesia, ¿ok? Pero lo que yo observo y escucho en otras iglesias que no siguen este principio. Un pastor predicando hace poco decía 2 o 3 palabras, de momento salía hablando entre comillas, ¿verdad? Lenguas, entre comillas. O sea que ya ahí el mensaje no está siguiendo un flujo, no se está yendo progresivamente, sino que está siendo interrumpido por estas cosas. Y luego de eso, le decía a la congregación, no se oye, porque los quería escuchar gritando, a lo que ellos le llaman alabanza. Entonces, preguntémonos, ¿es eso compatible con lo que dice 1 Corintios 14:40? No. O sea, están siguiendo el principio de orden, porque si alguien está predicando, acuérdense que la predicación es para que uno esté hablando, que es el portavoz del Señor, y el otro esté escuchando. No es el momento de estar llamando a la gente a hacer ciertas cosas que van a interrumpir el mensaje. Cuando leemos, por ejemplo, a los profetas que estaban profetizando, cuando leemos a Esteban, en Hechos capítulos 6 y 7 creo que son, la predicación de Esteban fue larguísima. En algún momento usted lo escuchó hablando en lenguas ahí o lo escuchó gritándole a la multitud que alabaran al Señor. Eso fue un mensaje de principio a fin sin interrupción. Claro, directo. Igual Pedro, igual todos Pablo, que todos se quedaron durmiendo. Todos los que predicaban usaban el mismo principio, un principio de orden. Uno habla y el otro escucha. Yo creo que la palabra de Dios hace el trabajo en el corazón y en la mente que Dios quiere que haga, sin necesidad de estar excitando las masas. No es necesario excitar las masas, no es necesario hacer algo ya que viene siendo
dirigido, primero que nada, fuera de orden. Y segundo, que a lo que conduciría es a un desorden. Porque aún, si no se estuviera predicando, tampoco me voy a parar al frente a empezar a incitar a los hermanos de la iglesia a alabar y a esto y a lo otro, porque cada uno va a hacer lo que le parece. Y entonces, ¿cómo va a sonar? ¿Nos vamos a entender? ¿No? O sea, vamos a tener un problema ahí con el orden. Ujú. Ahora, ¿qué sucede cuando el hermano tal o la hermana tal lee la porción de la palabra, cuando se le asigna? Esa persona lee y los demás escuchan y le siguen. Ahora, ¿no se le puede llamar a eso una manera de alabar al Señor? ¿Verdad? Cuando estamos cantando, ahorita practicamos ese himno de Contempla a Dios. ¿Qué estábamos haciendo? Alabando a Dios. Estábamos alabando. Pero ¿hubo desorden? No, porque estamos todos diciendo lo mismo al unísono. Son palabras que exaltan a Cristo, que nos edifican a nosotros en orden y decencia. Y es alabanza. Como el principio del libro de los Hechos, juntos y unánimes. No hay Exacto. forma de estar, bueno, podemos estar juntos, pero no necesariamente estar unánimes y cada cual hace lo suyo. Exacto. Unánimes tenemos que tener un mismo ánimo, un mismo sentir, Mismo pensar. mismo propósito. Creo que está más que claro. Hay personas que utilizan el argumento de la soberanía de Dios para decir quiénes somos nosotros, para conducir el culto. Hay que darle libertad al Espíritu, hay que darle libertad a Dios que haga como bien le parezca. Pero mi pregunta es, a los que piensan de esa manera, ¿es Dios un Dios que se conoce por ser un Dios de sombra de variaciones? ¿O es un Dios que se conoce por ser fiel a su palabra? Porque cuando decimos darle libertad a Dios, ¿qué tipo de libertad nos estamos refiriendo? Si no es aquella que, lo que ya está establecido en la Biblia me dice que Él es un Dios de orden. No creo que el argumento de la soberanía de Dios sea una buena justificación para hacer como bien nos parezca. Al contrario, precisamente como Dios es soberano, necesitamos someternos a su palabra, a lo que ya está prescrito, sin tener que inventarnos un nuevo orden. Y la expresión misma, darle libertad al espíritu o algo así, no es bíblica. No aparece en las escrituras esa expresión, eso es algo moderno. Sí. Y proviene de una atmósfera, de un ambiente que crea una atmósfera de libertinaje en vez de orden. Hay libertad para adorar dentro de los parámetros establecidos por la Biblia. Claro. Si vamos a cantar, es todos a cantar, no es unos cantando y otros gritando. Es como yo siempre le digo, el ejemplo que yo uso es, yo estoy sentado al lado de Joana, si yo estoy cantando y ella está cantando, yo no quiero hacer algo que llame la atención hacia mí, que era lo que estaban haciendo los corintios, llamando la atención hacia ellos. Ya entonces Joana no se va a enfocar, no se va a concentrar en lo que está... Escuchar sus gritos. Va a escuchar mis gritos. Exacto. Sí. Y no hay otra manera de decirlo, son gritos. Sí, porque Puede venir con un aleluya, con un gloria a Dios o qué sé yo, que está bien, pero si estoy gritando, es un grito. estoy distrayendo a la persona que está al lado mío. Claro. O sea que Sí, el concepto de libertad, para enfatizar lo que dijo el pastor, no tener libertad para alabar a Dios sería toda la iglesia vamos a cantar menos Carlos. exacto. Ahí yo le estoy quitando la libertad a Carlos de ser partícipe de la alabanza al Señor. Pero el hecho de que yo no permita que perdona Carlos que le doy ejemplo, es que está más cerquita del mío. No es nada personal. Va a tener pesadillas. No, pero recuerden que Carlos tiene ya una fábrica de chocolate. Él tiene que repartir algo. Yo estuve en coro cuando chiquita y me sacaron del coro. Sí, no, pues a mí también. Ahora me sacaron de aquí también. Sí, pues, eso sería un buen ejemplo, ¿verdad? Prohibirle particularmente a una persona en específico, ¿verdad? Ahí particularmente, que no haga lo que el resto de la iglesia está haciendo. Ahora, si yo le digo a esa persona, está fuera de orden porque no está siguiendo, ya eso no es quitarle su libertad de alabar, es prohibir un tipo de libertinaje, muy diferente. No sé si haya más dudas sobre el tema de la decencia y el orden con respecto a la alabanza.
ese era el ejemplo que yo quería traer, es que el capítulo 14 de Primera de Corintios, pues, que no se limita solamente a lo que Pablo estaba hablando. Parece que ese era el problema principal, pero el punto es que Pablo está usando el principio de orden y de esencia dentro de ese contexto. Ahora, en nuestro contexto, ese principio aplica de otra manera, que viene siendo uno de ellos el ejemplo que yo acabo de dar, o los ejemplos que acabo de dar. Y fíjense que si usamos estos principios en nuestra vida fuera de la iglesia, cuando digo fuera de la iglesia me refiero a fuera de la reunión corporativa, congregacional, cuando estamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, ese principio se va con nosotros. Sí. Ahorita venía escuchando en la radio entre comillas cristiana, pusieron un cántico bien merengazo, bien merengue. O sea que no se distingue entre, si usted entra a una discoteca con ese ritmo, esa canción, se la baila porque es un merengue. Entonces, ¿qué sucede? Que el locutor estaba diciendo, mire, ahí en su casa, suban el volumen, que llegue al tercer y al cuarto piso, que lo oigan sus vecinos. Dígame usted a mí si eso es apropiado para un cristiano, porque yo personalmente en mi casa me molesto cuando los vecinos ponen música alta e interrumpen mi paz. Claro. Entonces, no importa si viene con alabanzas. No, exacto. ¿Estoy siguiendo el orden o estoy en desorden? Sí, hay personas que dicen, si el mundo lo hace, pero me tienen que escuchar el mío también. La misma práctica de los corintios. Sí, estaban trayendo el mundo a la iglesia. El mundo de la iglesia. Ya. Pero es que nuestro andar no debe de ser en base a lo que el mundo hace. Sí, no, claro. Y obviamente, ¿sabes? No solamente tenemos que amar a nuestros hermanos, sino a nuestros enemigos, a nuestro prójimo en general. Entonces, imagínense que esa persona que está escuchando su alabanza esté a 20 minutos de comenzar su jornada de trabajo y está tratando de dormir, que lo único que va a dormir son 2 horas. Eso es realmente amar al prójimo, despertarlo con nuestra alabanza. Si yo comparo esto, ¿verdad? Es como un concierto. El piano debe estar afinado, juntamente con la guitarra, y todos los instrumentos afinados. Sí. Todos los que estén tocando, toquen de aquí no, que se vea, que se oiga bien. Unísono. Si yo me voy por allá con do mayor y hacérsela con él, pero ¿entiendes? Pues entonces, ¿qué pasa? No se va a poder escuchar bien. Claro. ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa. Yeah. O sea, que hasta los instrumentos musicales le aplica esto. Claro que sí. Siguiendo un poco de la línea de lo que está diciendo Dani, ¿dónde la iglesia traza la línea entre lo que es cónsono y ordenado en la adoración y lo que ya se vuelve un desorden? Y lo pregunto, obviamente, aquí en nuestra iglesia, una iglesia pequeña, donde son dos personas que están aquí en el área, pero cuando vamos a iglesias un poquito más grandes que ya tienen, tienen el piano, tienen el coro, tienen el baterista, tienen el bajista, tienen otros instrumentos. ¿A dónde es que se traza esa línea? ¿Todo depende de la iglesia? ¿Todo depende de qué? Yo creo que el concepto de orden es un concepto objetivo, que hace referencia a la inteligencia. El concepto donde tiene que haber inteligencia, donde hay inteligencia, hay una percepción de saber lo que está ocurriendo. O sea, al momento en que no necesariamente tiene que ver con números o la cantidad de instrumentos, pueden haber 1000 instrumentos y aún así haber orden, porque se entiende lo que está pasando. ¿Verdad? Yo digo que mientras las personas sean capaces de que cada uno poder cumplir su rol sin ser interrumpido por a lo mejor otro instrumento, por otro hermano, pues sigue habiendo orden. Yo creo que el orden es poder identificar un patrón o sea, que sea entendible. Yo he visto orquestas que son cientos de personas y todos están unánimes y se entiende lo que está pasando.
Ahora, si esos mismos 100 o 200, cada cual hiciera lo suyo, o en que sea 20 de ellos hicieran lo suyo, ya ahí se crea un desorden, porque no hay un patrón establecido. No sé si el pastor quiera... Hay conductores de música, Sí. que hayan 100 tocando cada cual su instrumento. Él sabe quién está dando un tono fuera de sí. Sí. Sabe quién está dando un tono ahí, va y se lo dice. Lo señala. Ya, fuera de tono. Sí, en cuestión del orden no depende de la cantidad de instrumentos ni de miembros, siempre y cuando todo el mundo siga un patrón. Esto que va a decir parece chistoso, pero no es verdad. En unas navidades, unos muchachos salieron a tocar. Y entonces hubo uno con la guitarra tocando fuera de tono. Que le dijeran que parara la guitarra, pero está fuera de tono. Y él no, yo voy a tocarlo, fíjate, yo vine a cambiar. Le rompieron la guitarra. Porque estaba fuera de tono, le rompieron la guitarra. Claro. Esperemos no tener que llegar a ese extremo. Yo te digo a ti que es una iglesia pequeña, Sí. pero eso era, yo te digo que si era una iglesia y they had songs, everything, y el pastor con... Sangraban los oídos. Mira, yo salí de ahí, yo tuve como 3 días con el de cabeza. El pastor, tú mirabas al pastor y el pastor con su lado, pero gritando. Entonces nos quedé una pandereta y yo, pero no la tiré para el lado porque yo dije, ¿qué están cantando ellos? ¿Qué están haciendo ellos? Y ellos repitían y lo mismo. Eso es ruido. Como dice Pablo, que... Ruido. Eso era un desorden. Ajá, que si la trompeta diera sonido incierto, el instrumento fuese sin... Yo le decía a Mari, perdóname que usted está hablando, yo le decía a Mari, ¿qué están cantando ellos? No se Porque entendió. iban tan ligeros. Ellos iban cantando a las millas, la música por otro lado, y a pandereta y guiro, y gritando toda la vez. Y si la música está más alta que, Sí, que la la música. voz, no se Yes. oye lo que se está cantando. O sea que, hay algo aquí, Luis, aquí nuevamente, 1 Corintios 14, el Sí. versículo 28. Por ejemplo, cuando dice que si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, se supone que el que va a envolverse en hablar en la iglesia, en este caso era de las lenguas, pero vamos a suponer que sencillamente alguien quiere compartir una enseñanza con la iglesia. Ujú. Obviamente todo el mundo tiene que entender lo que se está diciendo, ¿verdad? Claro. Y siguiendo un orden, pues por ejemplo, si el maestro está enseñando, yo no voy a coger y seguir hablando a la misma vez que el maestro, yo alzo mi mano. Esperar el turno. Y cuando el maestro me da el turno, pues yo doy mi opinión. ¿Entiendes? Que cae dentro de ese orden. Exactamente. Lo mismo sucede en la alabanza. Cuando estamos alabando, alabar al Señor no es pararse a gritar. No es pararse a dirigir la iglesia a una conmoción, a un caos. ¿Okay? Yo ahí le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que yo digo alabanza sí o no? No solamente el cantar. Mi pregunta, ¿ustedes creen que yo alabo al Señor en otra manera? Claro. Sí, ¿O cómo ustedes creen que yo lo hago? orando. Si leemos, por ejemplo, en el versículo 28 fue que yo dije, Sí. hable para sí mismo y para Dios. O sea que yo, cuando se acabe el himno, o durante el himno, si algo del himno me agradó, me impactó, y admiré al Señor, entonces digo, Señor, qué grande tú eres. Pero hablándolo para mí mismo, como dice ahí. O sea, no es que yo no estoy alabando, no es que somos fríos, estamos alabando, pero ordenadamente. Y ahí en mi propio aliento, yo digo, qué maravilloso tú eres, Señor. Mi alma te alaba, tú eres grande, gracias, Señor. Pero nadie tiene que escucharme, el que me tiene que escuchar es Dios. O sea, eso cae dentro de un principio de orden. Ujú. Sí. De hecho, ahora mismo, usted le preguntó a Carlos para clarificar algo. No interrumpió lo que se estaba dando aquí. Pero el propósito del pastor, a ver si ese paréntesis aparte con Carlos, tenía que ver para reforzar lo que estamos haciendo juntos aquí, que es comprender lo que se estaba dando, el estudio. En ningún momento interrumpió a nadie. Ya. O sea que el problema no es que si alabamos o no. De que alabamos, alabamos. La pregunta es, ¿a qué se refieren las personas cuando dicen alabar?
Porque la iglesia por milenios lo ha hecho con orden y decencia. Ahora, desde los años 1800 en adelante, se reinterpretó lo que es adorar y se volvió el método popular de alabar. ¿Entiendes? Es el método más popular que hay. Pero la definición bíblica, si nos dejamos llevar por toda la escritura, todo el consejo de Dios, la alabanza es ordenada, coordinada, armoniosa. Exactamente. O sea, alguien me preguntó una vez por qué no hacemos tal y cual cosa. Yo digo, bueno, lo pudiéramos hacer, pero entonces yo tendría que escribir un folleto de qué es lo que vamos a decir todos a la vez. ¿Le gustaría eso? No, porque eso suena muy, qué sé yo. Muy, gravoso. Sí, ¿entiendes? Tampoco nos vamos a ir al extremo del catolicismo romano, que todo lo hace por lo que enseñaron los padres y lo que enseñó este concilio, y esto fue lo que se escribió y esto es lo que se hace aquí, y cuando el sacerdote diga estas palabras, ustedes van a repetir esto. Ya Muy mecánico. Sí, muy mecánico. Yo creo que usted puede tener su individualidad en adorar al Señor siguiendo este principio. Hable para sí. ¿Entiende? Yo no tengo que inspirar a 5 o 6 más a empezar a cada uno decir lo que le parece, que luego a lo que va a llevar es a un caos. Sí, también la alabanza, entiendes alabanza, no solamente lo que popularmente se entiende, sino todo lo que uno hace para el Señor, o sea, la lectura, la predicación, todo. Tiene que pues, hacer sentido, hermano. O sea, siempre tiene que hacer sentido. Si no hace sentido, hágalo por usted. Porque si vamos al otro extremo, como dijo el pastor, muy mecánico también, entramos en un modo automático que no estamos siendo genuinos. Ya sabemos lo que tenemos que decir, lo decimos de la boca para afuera, como dicen por ahí. Pero tienen que ser labios que realmente confiesen en el Señor y que genuinamente expresen lo que estás diciendo, sentir. Como los dos extremos son peligrosos. Yeah. Y nuevamente no estamos diciendo, ¿verdad? Para aclarar, no estamos diciendo que no nos podemos emocionar. Es inevitable que nos emocionemos. Sí. Hay veces que nos da gozo un himno. Hay otros que nos dan un tanto de tristeza. ¿Entiendes? Pero no es no que nos da tristeza, pero que nos conmueven. Hasta llorar. Y no es por tristeza ni sufrimiento, nos impacta. Pero no, el asunto es no dejar que eso domine la conducta hasta el nivel que lleve a la persona entonces a perder el control, a perder el dominio propio, esa templanza. La decencia, el orden. Y recuerden, hermano, que al fin y al cabo esto lo que hace es violar el principio del amor. Es importante, hermano. No solamente es la decencia, porque sí, porque nos parece ordenado, es que necesitamos que cada hermano goce del culto. Es sencillo. Por amor a mi hermano, yo me voy a controlar. ¿Verdad? Y se lo gozan cuando hay orden. Claro. Porque hermano, cuando alguien grita, créame que inmediatamente me da ansiedad, me desconcentro de lo que estoy meditando y ya pues no estoy enfocándome en el Señor, me estoy enfocando en la persona que está grito. gritando. Si sale corriendo por proteger su vida o qué está pasando. O sea que eso sería adorar al Señor con libertad. Yo me sentiría en libertad si, por ejemplo, perdona que le tome de ejemplo Carlos me interrumpe, pues ya estoy perdiendo mi libertad de adorar, porque ahora él está llamando la atención hacia él y ya yo no estoy meditando en el Señor, estoy meditando en Carlos. Carlos se tiene que estar rascando la cabeza, realmente estoy haciendo algo mal. Tienen a Carlos al palo. Sí, voy a tener que tratar de mirar más para allá a ver si hay algún otro ejemplo. Pues a Richard está escondido. Sí, Richard, el próximo va a ser tú, Richard. Bueno, preguntas y respuestas. Queremos edificarnos mutuamente. Pregunten, hermano, que esto está bueno. Yo sé que Daniel Silva, si no me equivoco, no sé si fue el otro hermano, había comentado en el último estudio que hemos dado, pero creo que era con relación a las lenguas, si no me equivoco. No sé si se acuerdan de las preguntas que hicieron. Déjame buscarlo, a ver, hermano David Silva. A ver. Pero mientras tanto pueden preguntar. Sí, mientras yo busco aquí. No lo encuentro.
Luis, igual que hay predicadores que si no están gritando, no están... Sí, yo creo que muchas personas lo hacen por muletilla, ¿verdad? Y yo creo que parte de nosotros en nuestra búsqueda de perfeccionar los dones que Dios nos ha dado, ya sea de profecía, de exhortación, etcétera, en la predicación debemos de mejorar. Y eso incluye la eliminación de la muletilla. No digo que sea, ¿verdad?, que la persona es de condenar, pero recuerda que buscamos la excelencia. El pastor mencionó el domingo pasado, si no me equivoco, de la transición que estamos tratando de hacer en la adoración, en el tipo de cántico que cantamos, etc. Y eso no significa, ¿verdad?, que si aquella persona aún no ha transicionado con nosotros en otra iglesia, nosotros vamos a ir a una campaña a condenarlo. No. Porque recuerda que, hermanos, que la persona cuando se convierte por primera vez al Señor, sea independientemente de que sea la denominación, nosotros nos convertimos al Señor, ¿verdad?, independientemente de la denominación. Y cuando nos convertimos no lo sabemos todo. Somos como bebés y a veces creemos cosas, creemos supersticiones porque pensamos que son bíblicas, realmente no lo son. O lo hacemos por tradición porque creemos que si toda mi familia o toda la generación de X denominación lo ha hecho de tal forma, pues debe ser correcta. Y asumimos ciertas posturas. Somos unos bebés. Pero eso no significa que no tenemos el espacio para crecer. Si ya hemos identificado que cierta conducta no es la mejor desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista mío, no del pastor, es que bíblicamente a veces nos sentimos incómodos. Es como que, guau, pero yo he hecho todo esto toda mi vida para agradar al Señor y así es que yo celebraba el culto o el devocional a Dios y ahora tú me estás diciendo esto otro. ¿Cómo es posible? No, pero no esto lo estoy diciendo yo, ya estaba escrito. Lo que pasa es que como somos un bebé, no podemos entender toda la Biblia de un cantazo. No es como que nos convertimos y toda la Biblia se descargó en nuestro cerebro. Nosotros, según vamos caminando, gateando y dando nuestros primeros pasos en la fe, vamos descubriendo cosas. Yo por mi parte, yo le estaba compartiendo con el pastor que cuando yo me convertí, hace ya como 17 años más o menos, me convertí y yo, pues, ¿qué tenía? Yo sentía, ¿verdad?, esa paz del Señor, ese gozo del Señor. Tenía hambre de la palabra, tenía hambre de cómo agradar a Dios, pero no sabía la Biblia completa. O sea, ¿qué hacía? Pues miraba. Tal vez esa la forma de adorar a Dios, seguía la corriente. Pero según empecé a dar mis primeros pasos, a comerme el rollo, como algunos dicen, me di cuenta como que, espérate, veo un contraste con lo que estoy viendo, con lo que estoy leyendo. Y me sentí como la oveja negra, como dicen por ahí, en el rebaño, porque yo me he enterado de esto, no quiero hacer lo mismo que hacen los demás por respeto a la palabra. Y nadie me enseñó, nadie me lo dijo, no vino un líder ni un pastor a decirme, no, esta es la forma correcta. El Señor mismo me reveló por su palabra que esto es lo correcto. Y tuve que tomar la decisión de retirarme hasta que el Señor, por su gracia, me permitió estar en una iglesia, no iglesia perfecta, pero hermanos, lo que estamos es tratando de buscar la perfección. Y muchas personas les es chocante, especialmente como dice el hermano Rubén, incitan a las masas por a lo mejor nerviosismo, por muletilla. El hecho que sea tan común no significa que sea correcto, ¿verdad? Y yo me acuerdo de la primera predicación que yo hice. Creo que tenía más muletilla que mensaje. Y no es excusa para haberme quedado así, porque quiero agradar al Señor, quiero que ustedes sean edificados. Ustedes no se edifican por mis muletillas, ustedes se edifican por la cantidad de palabras que yo les ofrezco a ustedes. Y hay personas que lo ven como un ataque, pero si nos vamos a la Biblia, ¿verdad?, buscamos la edificación mutua. Las muletillas no contribuyen a eso, cortan el mensaje, cortan la fluidez de lo que se está transmitiendo. Yo creo que, fíjese que la Biblia, cuando leemos el Nuevo Testamento, aún el Antiguo Testamento, vemos que cada momento de alabanza, de interacción congregacional, tenía un contexto. Había alabanza, adoración en un contexto festivo muchas veces, donde se bailaba. Por eso es que cuando dicen, no, pero David danzaba, sí, pero no en la iglesia. David danzó en un contexto festivo. No, que si María
cuando cruzaron el Mar Rojo, ella alabó y danzó, sí, en un contexto de celebración de una victoria, luego de una guerra, no en un culto, en una iglesia. Contexto bélico. Exacto. El tabernáculo y aún el templo, cómo era la atmósfera de adoración en el tabernáculo y en el templo. No se entraba brincando y danzando y tocando panderos y qué sé yo. Se entraba con temor y temblor, Sí. con reverencia, a ofrecer el sacrificio al Señor, que el sacerdote luego rociaba la sangre, todo el proceso, ¿verdad? Y eso da una imagen que se transfiere a la iglesia. Cuando usted y yo venimos entonces a ofrecer el sacrificio que habla el Nuevo Testamento, que es ofrecer nuestros cuerpos vivos, ¿verdad? En sacrificio, es dedicarle todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón al Señor. Pero si ellos entraron con reverencia al tabernáculo o al templo, de igual manera nosotros entramos con reverencia a este edificio que nosotros a veces le llamamos iglesia o le llamamos templo o lo que sea. O sea que hay un patrón para nosotros seguir, ¿verdad? No sé si alguien hizo la pregunta de las lenguas, ¿verdad? O se mencionó algo de las lenguas. Sí, realmente Pero es que no me acuerdo. Otra cosa es, si no lo encontré, Luis, pero Sí. otra cosa es para traer una aclaración, que yo estoy usando el ejemplo de las lenguas, pero no estoy promoviendo las lenguas. Porque yo tengo una postura teológica en cuanto a las lenguas distinta a la de muchas personas. Y mi postura teológica enseña que las lenguas fueron para un tiempo específico, un tiempo único, con un propósito particular. ¿Okay? Y lo vemos a través del Nuevo Testamento. Y creo que una vez el propósito cumplido, ya eso no fue algo garantizado, ya ese no es el patrón para hoy. Ahora, no estoy diciendo, porque ahí es donde entra la soberanía de Dios, no estoy diciendo que yo encierro a Dios en una caja y porque era para un tiempo particular que Dios no puede hacer lo que Él quiere. ¿Entiendes? Pero como tú dijiste ahorita, Dios se adhiere a lo que Él mismo ha establecido en su palabra, porque eso está expresando su carácter. Sí, sí, sí. Pero si, como el ejemplo que yo di hace un par de semanas atrás, si entrara una persona de otro país aquí que no habla ni inglés ni en español, vamos a suponer un coreano, un árabe, un chino, entra aquí y no está entendiendo nada de lo que se está diciendo en el estudio bíblico. Yo quisiera hacer la pregunta, ¿quién de ustedes sabe hablar chino o coreano? Nadie. Nadie, ¿verdad? Pero si uno de ustedes de momento alza la mano y Luis le da la parte a usted y usted sale hablando mandarín o sale hablando coreano y nosotros no le entendemos, pero luego vemos que el coreanito o el chino expresa gratitud porque alguien le interpretó lo que Luis estaba enseñando. O sea, ahí yo creería que esos son lenguas genuinas. Claro. Porque ahora está edificando a ese hermanito que está ahí, que no entiende ni inglés ni en español. Por eso es que yo no limito a Dios a una caja. ¿Entiendes? No, Dios, tú tienes que hacer lo que tú dices aquí en tu palabra. ¿Entiendes? O sea, que la postura mía es que el uso general se dio mucho en el primer siglo con un propósito particular. Para hoy en día, no es necesario, excepto en el caso de que entrara un chinito aquí y no entendiera nada. Porque al principio es edificarnos y si todos hablamos español, ¿cuál es el uso entonces de hablar otro idioma que no sea el español? Exacto. Cuestión de propósito. ¿Verdad? Tenía Eso otro cae ejemplo. dentro del orden también, Claro. ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos en la radio, pues ponga la radio para que usted vea que la persona está predicando y le dice 2 o 3 palabras en español y 2 o 3 muletillas de aleluya, gloria a Dios, que luego eso se convierte en mecánico y pierde se convierte en blasfemia básicamente, o no en blasfemia, en usar el nombre de Dios en vano, porque ya no se está haciendo con una intención genuina, sino porque es mecánico ya. ¿Entiendes? Y de momento sale hablando en jeringonzas. Ya se le olvidó lo último que dijo la Sí, persona. y entonces interrumpió todo lo que estaba diciendo, se perdió el flujo y dejó confundido a los oyentes, porque dijo algo que no se entiende. O sea que
en eso no hay orden. Y la pregunta es si el Espíritu de Dios se presta para eso. Sí, y hay muchas personas que utilizan esto de las lenguas como supuesta confirmación para saber si está sellado con el Espíritu o no. Porque lo he escuchado. Tú me demuestras que estás sellado por el Espíritu si hablas en lengua. Así dicen algunos. Pero recordemos que no son los dones los que dictan si una persona o no es cristiana, es el fruto del Espíritu. ¿Verdad? ¿De qué me vale a mí decir, como dice el pastor, 2 o 3 jeringosa y mi conducta no ha mejorado? Sigo tratando mal a mi vecino, a mi familia, a mis hermanos. ¿Cuál es el punto entonces de los dones en tal caso? ¿Verdad? Yo prefiero que nos enfoquemos en fruto, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente contribuye a la edificación. Y los frutos, ¿verdad?, harán que los dones sean utilizados de manera sabia y con amor. Exacto. Ahí está. Yo creo que ese es el orden. El orden. Los frutos primero y luego los dones. Sí, porque hay personas que dicen tener dones y lo usan al garete, como uno dice, creando desorden. Me voy a lucir porque sé tocar la guitarra, pero quiero un solo. Te luciste, está bien, tienes el don, tremendo. Todo el mundo te aplaudió a ti, pero ¿dónde está la gloria a Dios? ¿Dónde está la edificación de los demás? ¿Verdad? No sé si tengan alguna otra pregunta, duda, lo dejamos para que piensen para la próxima. Yo creo que, bueno, pregunten, hermanos, si quieren una más, pues si no, pues la próxima. Pero es que esto es bueno, esto fue bueno, hermano, para que Sí, es bueno para que hayan aclaraciones, que no es que se le quita la libertad a nadie, no es que... Sí, y yo quisiera, ¿verdad? Si alguno, en algún punto, no necesariamente en este tema particular de la lengua, el orden, qué sé yo, en algún otro punto usted siente que tiene una postura diferente, no quisiera que se sintiera intimidado. No, Puede ser que pueda contribuir, ¿verdad? Pero si dice algo que no es bíblico, no quisiera tampoco que se sientan mal por la corrección, porque el propósito es crecer, hermano. No es nada personal, no es para humillar a nadie, es para entender cuál es la voluntad de nuestro Señor. No hay nada más. Al igual que si yo en algún momento digo algo que no es bíblico y el pastor se acerca a mí, me dice, mira Luis, mencionaste esto, pero lo que realmente la Biblia quiso decir es esto. Yo me voy a gozar porque dije, pues, voy a comprender algo que no sabía y voy a poder ayudar a otros hermanos en la edificación y poder servirle mejor al Señor. ¿Verdad? No hay razón para molestarnos. A veces la disciplina no parece que sea causa de gozo al principio, pero trae fruto, hermano. Trae fruto. Y es bueno verlo como que un padre está disciplinando y enseñando a sus hijos a ser mejores. Y que también cuando ustedes salgan de aquí meditando en esto, yo creo que si lo meditan y vuelven y lo meditan y después preguntan y meditan, va a ser como si le hubieran prendido una luz. Uh-huh. A mí me pasa muchas veces que hay algo que como que al principio no lo puedo digerir, no lo puedo aceptar, pero mientras más lo medito y lo escudriño y busco en la Biblia y después pregunto y vuelvo a meditar en él, de momento el Espíritu Santo le da iluminación a uno para poderlo ver con claridad. ¿Entiendes? O sea que hay veces que si hay ciertas enseñanzas en la iglesia que usted no está muy de acuerdo con ellas, se va a sentir incómodo, por supuesto, pero deje que esa incomodidad le sirva de instrumento y no de tropiezo. Uh-huh. Se motive a investigar más, sí, a leer más, exacto, a confirmar más. No quedarnos con lo mismo, porque lo mismo no es necesariamente malo, pero si no es bíblico y lo queremos incorporar en la adoración, cuando no es bíblico, no es prescrito por el Señor, pues podemos estar cometiendo un error. Uh-huh. ¿Entiendes? Yeah. Sí. Un tipo de cántico, por ejemplo, y yo termino con esto para no tomar el tiempo, pero un tipo de cántico, por ejemplo, en sí mismo no es un problema. Pues yo les dije ahorita de alguien en la radio que puso una canción supuestamente cristiana, pero merengazo, muy merengón, sí. Si la persona que quiere escuchar eso en su casa, no hay problema, ¿entiendes? A mí me gusta la música, yo escucho música, estilos que me gustan y eso, ese no es el problema. El cántico en sí mismo no es el problema, es qué es lo que nosotros hacemos, porque la pregunta que yo siempre me hago es, ¿cuál es el contenido del cántico, de la canción? ¿Cuál es la intención?
¿Y cuál es el resultado? Esa es la intención, ¿verdad? Ya. En ese particular caso es para un ambiente festivo, como hacían los hebreos, empezaban a alegrarse y brincaban, celebraron, todo el mundo bien, ¿verdad? Pero si el propósito es una atmósfera de culto, de devocional, pues se sale de la norma. Exacto. Entonces tendremos que, considerando esas tres, hay otras preguntas más que yo hago, pero esas tres son esenciales. O sea, ¿qué contiene el cántico? O sea, ¿es bíblico? Está diciendo, por ejemplo, hay un cántico que dice, el rubio de Galilea se está paseando por aquí. ¿Quién dice que Jesús era rubio? Esta es buena pregunta, mucha gente lo ha dicho. ¿Entiende? La Biblia no dice que Jesús era rubio. Cánticos como ese, ¿entiende? ¿Cuál es la intención del cántico? Es producir un estado un poquito más extático, más, no sé, más festivo, o es el de crear una atmósfera de dulzura, de paz, de armonía. O sea, ¿cuál es la intención? Y luego de que se canta, observen cuál es el resultado, qué sucedió. ¿Se revolcó la iglesia o se mantuvo en una postura de reverencia, de orden, de una adoración genuina? Hay una atmósfera de paz, de tranquilidad, si yo vine con ansiedad, me llevó eso a calmar mi ansiedad. ¿Entiendes? O sea que hay que analizar esos puntos cuando estamos adorando al Señor. Claro. ¿Qué fruto estamos produciendo, verdad? Yo digo, ¿verdad? Que al principio, cuando uno recibe a Cristo, tiene ese gozo y uno mismo pega en su mente a formular cántico. Sí. Y entonces, pues, hay personas que pegan a cantar y había un corito cortito que decía un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, tungi, 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 un brinquito para Jehová. Eso no edifica absolutamente nada. No, eso es bueno para hacer ejercicio. Salió En uno su caso. en la radio hace unos meses atrás diciendo al diablo le dio un patatúyo, pero qué disparate es ese. ¿Entiendes? Y obviamente viene con un ritmo Pegajoso. más mundano, ¿entiendes? Merengue. O sea que el propósito no es el de edificar, el propósito es el de llevar al emocionalismo. Y entonces empiezan a enseñar cosas o a cantar cosas que la Biblia no dice, que si al diablo le dio un patatú. Entonces yo digo que eso, es más, no quiero usar la palabra que voy a usar, porque no es, pero es una necedad. Esa es la palabra que voy a usar, es una necedad. Muchas veces la manera en que se canta, los cánticos que se inventan la gente para no sé qué, cuál es la intención, pero para nada edifican. Lo triste es, volvemos otra vez a las buenas intenciones, no bastan, una buena intención no basta. Hay gente que dice para ayudar a los hermanos a pelear contra el diablo, pero es que eso no es lo que dice la Biblia, cómo se pelea las batallas espirituales. Pero anyway, eso es un tema para otro estudio, hermano. Bueno, nos pasamos de la horita. Pero me gustaría, ¿verdad?, que en toda confianza para el próximo estudio tengan la libertad de expresar sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas. Vamos para edificarnos, hermano. ¿Sí? Bueno, sin más, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por este estudio, Señor, en donde lo hemos dedicado al estudio de tu palabra, Señor, a comprender más sobre tu voluntad, de cómo tú quieres que se adore, alabe y prosigamos dentro de un culto hacia ti, Señor. Ayúdanos a internalizar todo lo que hemos aprendido, a meditar en tu palabra y a comprenderla, Señor. Vamos a ser de edificación y siervos útiles en tus manos, Padre amado. Sin ti nada podemos hacer. Todo lo aprendemos y hacemos en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén.